Mi padre se rió de mi cirugía plástica, llamándola el capricho de un maricón débil, sin imaginar que su jefe, el cirujano que me salvó la vida, lo grabó todo en una cena de empresa. Esa noche, juré que su burla no sería gratis, lo destruiría desde dentro, pieza por pieza, hasta que su mundo se derrumbara como un castillo de naipes en llamas. Y lo peor es que él mismo me dio la llave para empezar, su ambición ciega por ascender en esa clínica de élite en Madrid. El sol de Madrid entraba a raudales por las ventanas del Hospital Gregorio Marañón, tiñendo de oro las sábanas blancas que cubrían mi cuerpo maltrecho. Tenía 28 años, y acababa de salir de una cirugía de 8 horas que me había devuelto la cara, no la de antes, sino una versión reconstruida, con cicatrices que serpenteaban como ríos secos por mi mejilla izquierda y el puente de la nariz. El accidente había sido un capricho del destino, un camión que patinó en la M30 durante una tormenta de invierno. Pero las secuelas eran mías para siempre. Fracturas múltiples, piel arrancada como si un lobo me hubiera mordido la cara. El doctor Rafael Vargas, jefe de cirugía plástica en la clínica privada donde mi padre trabajaba como administrativo, había liderado el equipo. Has tenido suerte, chico, me dijo esa mañana, con su voz grave y andaluza, mientras revisaba las suturas. Podrías haber terminado como un monstruo de feria. Ahora, solo pareces un actor de cine mal pagado. Yo asentí, aturdido por los analgésicos, pero en el fondo sabía que no era suerte. Era deuda. Mi padre, Antonio López, había suplicado a Vargas que me atendiera gratis, alegando lealtad familiar después de 15 años lamiéndole las botas en esa clínica de La Moraleja, donde los ricos venían a comprarse juventud como quien compra un traje a medida. Antonio era un hombre de 55, con bigote canoso y ojos hundidos por noches de papeleo interminable, soñando con un ascenso que nunca llegaba. Eres mi sangre, hijo, me había dicho por teléfono la noche del accidente, pero su voz temblaba más por el miedo a perder su puesto que por mi dolor. Salí del hospital 2 semanas después, con la cara envuelta en vendas que olían a antiséptico y promesas. Mi madre, Carmen, me recogió en su viejo Seat Ibiza, con lágrimas que no caían para no manchar el maquillaje barato que usaba para fingir normalidad. Ella era la intermediaria eterna en nuestra familia, la que suavizaba las aristas de Antonio, la que me defendía cuando él me llamaba el soñador inútil por dejar la carrera de derecho por escribir guiones que nadie producía. Vivíamos en un piso de Vallecas, en un barrio donde el ladrido de los perros se mezclaba con el rugido de los trenes de cercanías, y el aire siempre sabía a fritanga y humo de cigarrillos. La primera cena familiar post-cirugía fue en casa, un intento patético de celebrar mi renacimiento. Mi hermana menor, Lucía, de 22, había cocinado paella con arroz pasado y conejo demasiado duro, pero nadie se quejó. Antonio presidía la mesa, con una botella de Rioja que había tomado prestada de la clínica. Bebía con avidez, como si el vino pudiera borrar las facturas pendientes. Mira qué guapo estás ahora, dijo, pinchando un trozo de pollo con el tenedor. Sus ojos brillaban con esa falsa jovialidad que reservaba para las ocasiones. Como un torero después de la cornada. ¿Te pusieron silicona en las bolas también? ¿O solo en la cara? La mesa se congeló. Lucía dejó caer el cucharón, y el metal resonó contra el plato como un disparo. Mi madre tosió, fingiendo atragantarse con el vino. Yo, con la cara aún hinchada y sensible al roce del aire, sentí un calor que subía desde el estómago hasta las sienes. No era la primera burla, Antonio siempre había sido así. Un payaso cruel que disfrazaba su frustración con chistes de taberna. Pero esta vez dolía diferente. Era mi nueva piel la que sangraba bajo sus palabras.
Ahí estaba, el anzuelo que él mismo lanzó. Vargas no solo me había salvado, había pagado la cirugía de su bolsillo. Un gesto que Antonio atribuía a su lealtad, pero que yo sabía era piedad pura. En las visitas al hospital, el doctor me había confesado. Entre sorbos de café solo, tu padre habla mucho de ti, pero siempre como un peso. Hazme un favor, vive. No sobrevivas. Sus palabras se clavaron en mí como grapas quirúrgicas. No respondí esa noche. Me excusé con un dolor de cabeza al mentira piadosa y me encerré en mi cuarto, el mismo donde había escrito mis primeros guiones a la luz de una lámpara de Aikie. Frente al espejo, me quité las vendas con cuidado, revelando la carne rosada, irregular, un mapa de mi casi muerte. Toqué la cicatriz con los dedos, y en lugar de repulsión, sentí rabia. No por el accidente, sino por él. Por el hombre que me había criado a medias, entre ausencias y reproches, que había vendido su dignidad por un sueldo miserable y ahora se burlaba de mi renacer. Al día siguiente, llamé a Vargas. Doctor, necesito hablar con usted. Sobre mi padre. Su voz al teléfono fue cauta, como un cirujano midiendo un corte. Ven a la clínica esta tarde. Y trae café. Nos encontramos en su despacho, un oasis de cuero y libros médicos en medio del lujo estéril de la Moraleja. Él era un hombre de 60, con manos que parecían esculpidas en mármol y ojos que veían más allá de la piel. Le conté todo, la cena, las palabras, el vacío que Antonio dejaba en mí como una herida abierta. Vargas escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Luego, sacó su móvil y reprodujo un audio. Era la voz de mi padre, ebria y ronca, en una cena de Navidad de la clínica 6 meses atrás. Mi hijo es un desastre, doctor. Se estrelló como un idiota en la autopista. Ahora quiere que le arregle la cara para sentirse guapo. ¿Qué sigue? ¿Un implante de cerebro? Risas de fondo. Me quedé helado. ¿Por qué me enseña esto? Porque tú no eres él, respondió Vargas, apagando el teléfono. Y porque sé lo que es cargar con un padre que te ahoga. El mío era un carnicero en Triana que me pegaba por soñar con la universidad. Lo perdoné, pero no lo olvidé. Tú decides qué hacer con esto. Salí de allí con el archivo en mi bolsillo un USB con copias de correos, facturas manipuladas que Antonio había arreglado para Vargas, y ese audio venenoso. Era munición. No para matarlo, no literalmente, sino para desarmarlo. Para que pagara por cada burla, cada desprecio. Mi plan se gestó en las sombras de Vallecas, mientras Madrid bullía afuera con su caos de luces y sirenas. Llamé a Lucía, mi aliada involuntaria. Hermana, necesito que me cubras con mamá. Voy a hacer algo por nosotros. La primera jugada fue sutil, un email anónimo a la Dirección de Recursos Humanos de la clínica, adjuntando una factura corregida donde Antonio había inflado sus horas en un 20%. Firmado como un colega agradecido. 2 días después, lo vi llegar a casa pálido, con el nudo de la corbata aflojado como una soga. Sonreí, tocando mi cicatriz como un talismán. No, padre. Debe ser un error. Tú siempre has sido impecable. Él tragó saliva, y en ese momento, vi el primer crack en su armadura. Pero era solo el principio. La venganza no es un golpe, es una disección lenta. Las semanas siguientes fueron un baile de máscaras en nuestra casa de Vallecas. Por fuera, todo normal, mi madre trajinando en la cocina con sus novelas rosas abiertas sobre la encimera. Vargas se convirtió en mi confesor involuntario.
Le conté a Vargas sobre mi infancia.